¿Sabías que un titán gobernó sobre los dioses antes que Zeus, pero fue traicionado por su propio miedo al destino? Descubre la fascinante y oscura historia de Crono, el devorador de hijos, y cómo su caída marcó el inicio de una nueva era en No te lo pierdas. En la vasta mitología griega, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Crono, el titán que gobernó sobre el universo antes del ascenso de los dioses olímpicos. Su historia está marcada por la ambición, el miedo y la lucha constante contra el destino. Como hijo de Urano, el cielo, y Gea, la tierra, Crono no solo desafió a su propio padre para tomar el control, sino que también protagonizó uno de los episodios más oscuros al devorar a sus propios hijos en un intento desesperado por evitar su caída. Sin embargo, el tiempo, irónicamente, no estaba de su lado. Crono, conocido también como el Señor del Tiempo, fue un líder que encarnó tanto la grandeza como la tragedia. Su reinado, conocido como la Edad de Oro, fue una época de abundancia y armonía, pero su temor a una antigua profecía lo llevó a cometer actos que sellaron su destino. Hoy exploramos el origen de este imponente titán, su papel en el mito, y cómo su historia nos habla de los ciclos inevitables de poder y caída que trascienden el tiempo. Acompáñanos a descubrir los misterios de Crono y su impacto en la mitología griega. Crono pertenece a la primera generación de titanes, seres primordiales que surgieron del caos inicial para dar forma al cosmos. Sus padres son Urano, la personificación del cielo, y Gea, la diosa que representa la tierra. Según la mitología griega, Urano y Gea tuvieron muchos hijos, incluyendo a los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros, pero su relación estuvo marcada por el conflicto. Urano, temeroso de ser destronado, encarceló a sus hijos más monstruosos, los cíclopes y los hecatónquiros, en el vientre de Gea, causando un profundo dolor en ella. Cansada del dominio opresivo de Urano, Gea ideó un plan para liberar a sus hijos titanes y derrocar a su esposo. Entre todos ellos, solo Crono, el más joven y astuto, tuvo el valor de actuar. Con la ayuda de una hoz de adamantina que Gea le entregó, Crono emboscó a su padre. En un acto decisivo, cortó los genitales de Urano, separando para siempre el cielo de la tierra. Este evento marcó no solo la caída de Urano, sino también el ascenso de Crono como el nuevo líder del cosmos. Sin embargo, el acto no estuvo exento de consecuencias. La sangre de Urano cayó sobre la tierra y dio origen a los gigantes, las erinias, diosas de la venganza, y los Meliae, ninfas del fresno. Además, antes de ser derrotado, Urano lanzó una terrible profecía: Crono, al igual que él, sería derrocado por uno de sus propios hijos. Así, Crono se convirtió en el gobernante supremo, instaurando una nueva era conocida como la Edad de Oro. Pero su linaje y su destino estaban marcados por la misma sombra de traición y lucha que había definido la relación con su propio padre. Este origen complejo no solo define la personalidad de Crono, sino que también establece el tono para su inevitable caída. Tras derrocar a su padre Urano y asumir el liderazgo de los titanes, Crono se convirtió en el nuevo soberano del cosmos. Este momento marcó el inicio de una era conocida como la Edad de Oro, un tiempo de paz y abundancia donde la humanidad vivía sin sufrimientos, enfermedades ni hambre. Sin embargo, el reinado de Crono no estaba libre de conflictos internos ni de la amenaza de la profecía que su padre había pronunciado antes de ser derrotado: un día, uno de tus propios hijos te hará caer. Crono consolidó su poder junto a su hermana y esposa, Rea, quien se convirtió en la reina de los titanes. Juntos tuvieron varios hijos: Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Pero el miedo a la profecía lo consumía. Convencido de que uno de sus descendientes lo destruiría, Crono decidió tomar una medida radical: devorar a cada uno de sus hijos al nacer. Este acto no solo aseguraba su control inmediato, sino que también simbolizaba su deseo de romper el ciclo de traición que había comenzado con la rebelión contra Urano. En su mente, destruir a sus hijos antes de que pudieran alzarse contra él era la única forma de garantizar su reinado eterno. Mientras Crono mantenía su dominio, los otros titanes lo apoyaban, respetando su autoridad y disfrutando de la estabilidad que ofrecía su gobierno. Sin embargo, su paranoia crecía con el tiempo. Este miedo, combinado con su crueldad, comenzó a sembrar las semillas de su eventual caída, que se gestaría en secreto dentro de su propia familia. El ascenso de Crono al poder fue, sin duda, un momento decisivo en la mitología griega,
donde la lucha por el control del cosmos reflejaba la naturaleza cíclica del poder y el destino. Temas recurrentes en la historia de los dioses y los titanes. Aunque Crono gobernó con firmeza, su obsesión por evitar la profecía lo llevó a cometer los mismos errores que había jurado no repetir. El temor a la profecía de Urano persiguió a Crono durante todo su reinado. La predicción de que sería destronado por uno de sus propios hijos lo llenó de paranoia, llevándolo a tomar una decisión cruel y despiadada: devorar a todos sus descendientes al momento de nacer. Cuando su esposa y hermana, Rea, dio a luz a su primer hijo, Hestia, Crono no dudó en engullirla. Este terrible acto se repitió con los siguientes nacimientos: Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Para Crono, consumir a sus hijos era la única manera de asegurarse de que nunca crecieran lo suficiente como para desafiarlo. En su mente, era un sacrificio necesario para proteger su trono. Rea, sin embargo, estaba devastada por la pérdida de cada uno de sus hijos. Aunque temía la ira de Crono, no podía soportar ver cómo su esposo destruía a su descendencia. Cuando estaba embarazada de su sexto hijo, Zeus, Rea decidió trazar un plan para salvarlo. En secreto, dio a luz a Zeus en una cueva del monte Ida, en la isla de Creta. Allí, confió al bebé a un grupo de ninfas y al dios cabra Amaltea, quienes lo cuidaron y protegieron. Mientras tanto, engañó a Crono entregándole una piedra envuelta en mantas, haciéndole creer que era el recién nacido. Sin sospechar nada, Crono devoró la piedra, creyendo que había eliminado otra amenaza a su reinado. Zeus creció en secreto, fortaleciéndose mientras guardaba el momento de confrontar a su padre. Este acto de Rea no solo salvó la vida de Zeus, sino que también marcó el principio del fin para Crono. La devoración de sus hijos, un intento desesperado por desafiar el destino, solo aceleró la profecía que había tratado de evitar. Este episodio es una de las representaciones más oscuras y simbólicas de la mitología griega, reflejando cómo el miedo y la ambición pueden llevar incluso a los más poderosos a cometer actos de inmensa crueldad. A la vez, nos presentamos el nacimiento de Zeus, el futuro líder de los dioses olímpicos y el arquitecto de la caída de Crono. El reinado de Crono llegó a su fin cuando su hijo más joven, Zeus, decidió confrontar la injusticia y el temor que habían definido la era de los titanes. Criado en secreto por su madre Rea y protegido por ninfas en el monte Ida, Zeus creció consciente del destino que le esperaba: liberar a sus hermanos y derrotar a su padre para instaurar un nuevo orden en el cosmos. Cuando llegó el momento, Zeus ideó un plan para obligar a Crono a devolver a sus hijos devorados. Con la ayuda de Metis, una diosa conocida por su sabiduría, Zeus le dio a Crono una poción emética que provocó que vomitara a los hijos que había engullido: Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Aunque habían pasado años en su vientre, los hermanos emergieron ilesos, gracias a su naturaleza divina. Juntos, los 6 hermanos formaron una alianza y declararon la guerra a Crono y los titanes que lo apoyaban. Esta batalla, conocida como la Titanomaquia, fue una de las confrontaciones más épicas de la mitología griega. Durante 10 años, los titanes y los olímpicos lucharon por el control del cosmos, sacudiendo la tierra y el cielo con su furia. Zeus, Hades y Poseidón se repartieron las responsabilidades principales del conflicto. Zeus lideró los ataques con rayos y tormentas. Hades usó la invisibilidad proporcionada por su casco para infiltrarse en las filas enemigas, y Poseidón desató terremotos y tsunamis para desestabilizar a los titanes. Además, los olímpicos recibieron la ayuda crucial de los cíclopes y los hecatónquiros, quienes fueron liberados del Tártaro por Zeus. Los cíclopes forjaron poderosas armas para los hermanos: el rayo para Zeus, el tridente para Poseidón y el casco de invisibilidad para Hades. Finalmente, los olímpicos lograron derrotar a Crono y a los titanes. Como castigo, Crono y la mayoría de los titanes fueron encarcelados en el Tártaro, el abismo más profundo del inframundo, custodiados por los hecatónquiros. Sin embargo, la caída de Crono no significó su desaparición completa. Según algunas versiones del mito, después de su derrota, Crono fue liberado por Zeus y enviado a gobernar los Campos Elíseos, el paraíso destinado a las almas virtuosas. La caída de Crono marcó el fin de la era de los titanes y el inicio de la era de los dioses olímpicos, estableciendo un nuevo orden divino en el que Zeus se convirtió en el rey del cielo, Poseidón en el soberano del mar, y Hades en el regente del inframundo. Este evento es un reflejo de cómo, en la mitología griega,
El poder nunca es eterno y el destino es inevitable, incluso para los seres más poderosos. Crono, como figura central en la mitología griega, representa tanto el poder desmedido como las consecuencias inevitables de la ambición y el temor al destino. Su historia está impregnada de simbolismos que trascienden los mitos y encuentran eco en temas universales de la humanidad. Crono es asociado frecuentemente con el tiempo, Cronos, en griego, aunque no debe confundirse con el dios del tiempo personificado. Sin embargo, su nombre y acciones reflejan la inexorabilidad del tiempo. Devorar a sus hijos simboliza cómo el tiempo consume todo, incluso lo que genera. La historia de Crono ilustra un ciclo recurrente en la mitología griega, el hijo que derroca al padre. Este patrón, presente también en Zeus y sus hijos, habla de la naturaleza cíclica del poder y de cómo el miedo al cambio puede llevar a actos extremos. La obsesión de Crono por evitar la profecía fue precisamente lo que condujo a su caída. Esto subraya cómo el miedo al destino puede desencadenar su cumplimiento. Legado de Crono. A pesar de su naturaleza temible, Crono es recordado como el regente de la Edad de Oro, un periodo de abundancia, justicia y paz. Este contraste entre su reinado próspero y sus acciones oscuras lo convierte en una figura compleja. Crono ha sido una fuente inagotable de inspiración a lo largo de los siglos. Pinturas como Saturno devorando a su hijo de Francisco de Goya y referencias literarias en obras de autores clásicos y modernos lo mantienen vivo en el imaginario colectivo. La narrativa de Crono resalta una de las grandes lecciones de la mitología griega, la imposibilidad de escapar al destino. Este concepto es recurrente en historias posteriores de los dioses y héroes griegos. El arquetipo de Crono como el gobernante derrocado encuentra paralelismos en otras culturas. En la mitología nórdica, por ejemplo, Ymir, el gigante primordial, también es reemplazado por una nueva generación de dioses. Crono no solo es una figura de la mitología, sino que su historia influenció la forma en que los antiguos griegos comprendían el paso del tiempo, el orden cósmico y la inevitabilidad del cambio. Su caída simboliza el paso de una era primigenia al establecimiento de un nuevo orden regido por los dioses olímpicos, marcando un momento de transición crucial en el universo mitológico griego. En última instancia, Crono permanece como un recordatorio de los peligros del poder absoluto y la naturaleza inevitable del cambio, dejando un legado que sigue fascinando e instruyendo a quienes exploran los mitos de la antigüedad. La historia de Crono, el titán que desafió a su padre y fue derrocado por su hijo, es una de las narrativas más profundas y simbólicas de la mitología griega. Representa el poder, el miedo al destino y los ciclos inevitables de cambio que marcan la existencia, incluso de los seres más divinos. Desde su ascenso al poder tras derrocar a Urano, su reinado lleno de temor y crueldad al devorar a sus propios hijos, hasta su eventual caída a manos de Zeus. La figura de Crono personifica la lucha constante entre el pasado y el futuro, el orden establecido y el cambio inevitable. Aunque intentó evitar su destino, terminó siendo víctima del mismo, recordándonos que el tiempo y el destino son fuerzas que nadie puede controlar. El legado de Crono trasciende el mito. Es un recordatorio de las consecuencias de la ambición desmedida y la paranoia, pero también de la importancia del sacrificio y la renovación. Su caída permitió el surgimiento de los dioses olímpicos, marcando el inicio de una nueva era y consolidando el orden que conocemos en la mitología griega. Así, Crono no solo es una figura oscura y temible, sino también un símbolo de transición y transformación. Su historia sigue cautivando a través de los siglos, enseñándonos sobre la naturaleza cíclica del poder, el inexorable paso del tiempo y la inevitabilidad del cambio.